Una noche maravillosa con Don Olimpio en Maipú y con una gran bandoneonista, Milagros Caliba, a quien conozco ya de su carrera musical, desde el chamamé, desde la música del litoral, pero también con este proyecto que nos ha sorprendido el Maipú. Milagro, bueno, ¿cómo se hace esta fusión, este encuentro de músicos increíbles en este escenario de Maipú y seguramente en todos los que han circulado ya, ¿no? Bueno, buenas noches. Mis raíces son chamameceras. Yo sí, netamente chamamecera de parte de mi familia, de mi abuelo, quien fue que me enseñó a tocar el bandoneón. Y nosotros nos conocimos, sí, encima me acuerdo, en Federal, en De Ríos, en el Festival del Chamamé. Y bueno, con los chicos es un proyecto que ellos están hace casi 2 años tocando. Son compañeros también de este andar. Andrés, que es el pianista y director del grupo, él es docente del conservatorio donde yo estudio, claro, y donde pronto terminaré la carrera, el profesorado, y nos conocimos ahí. Y él tenía este proyecto, estos arreglos que él lo mostraba en una materia que él dicta que se llama ensamble, y él tenía ganas de justamente de darle como un poco más de vida, un poco más de hacerlo un poco más en serio, ¿no? De poder mostrarlo para todos. Y bueno, así fue que surgió Don Olimpio un poco también, ¿no? Y también, bueno, conozco a los chicos porque ellos tocan con muchísimos músicos, destacados músicos del folclore, y cada uno justamente tiene su particularidad porque hacen sus músicas, pero nos unimos justamente para poder un poco mostrar, ¿no? Un repertorio que quizás no es tan conocido y bueno, justamente es un poco difundir, ¿no? Esas músicas que por ahí están olvidadas. Realmente es así, hay también una búsqueda permanente. Me parece que en ese ensamble surgen diversidades musicales y también del mensaje, pero sobre todo una búsqueda, un no quedarse en las raíces, sino buscar más allá, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, la idea de un principio fue justamente tomar un repertorio, canciones que no se difunden, ¿no? Para darle también un vuelco personal de cada uno, porque como te decía, como cada uno hace su música y eso enriquece muchísimo más las versiones y el toque, ¿no? en cada interpretación. Y bueno, nosotros estamos iniciando con este proyecto ya los chicos hace prácticamente 2 años y nos han traído sí, muchísimas satisfacciones y un disco que ya se viene prontito, el segundo disco, también con muchas ansias y bueno, con muchas alegrías y nada, estamos muy felices. Bueno, y el bandoneón es un instrumento multigenérico, un instrumento que te permite abordar una diversidad de músicas, ¿no? El instrumento sí se lo asocia con el tango, ¿no? Casi siempre o siempre. Y en el folclore en general tiene muchísima riqueza, tanto en el folclore norteño como en el folclore litoraleño, ¿no? Como te decía, en mi caso, a mí me enseñaron de muy chiquita el folclore litoraleño, fue algo que yo mamé de muy chiquita, como fue mi juguete. Y el folclore norteño fue algo que fui descubriendo con los años, ¿no? Cuando uno va interpretando y conociendo y andando en este camino que también te da la dicha de compartir con muchos músicos, muchos amigos y que también comparten, ¿no? Su sabiduría. Y bueno, ¿qué te ha parecido al público maipuense, la gente? Recorren el país, seguramente vos has visto muchos públicos. Bueno, ¿cómo se han sentido nuestro pueblo? Muy felices, muy sorprendidos también por la recepción, ¿no? Por ahí nosotros estamos, hasta ahora, la gente naturalmente aplaudía siempre cuando termina, ¿no? El tema. Y acá el público, cuando veíamos que quizás les gustaba en un momento la canción, empezaban a aplaudir. Y eso para nosotros fue sorprendente, pero a la vez fue muy emocionante.
Yendo a tu esencia chamamecera, a la música del litoral, ¿cómo marcha tu proyecto? Creo que estabas con un trío, sí. ¿Seguís en ese camino también? Sí, yo tengo un trío, a veces dúo, y bueno, en noviembre fuimos de viaje a Europa, nos fuimos a Francia, y en octubre de este año también vamos a volver a hacer una gira donde vamos a dar clínicas sobre el chamamé, y conciertos, ¿no? Compartiendo también con muchos músicos argentinos que viven allá, y con un docente y músico argentino que trabaja en un conservatorio muy importante en Francia que queda en Romainville, ¿no? Y donde también tuvimos la posibilidad el año pasado de dar clínicas y conocer un poco, dar a conocer el género, ¿no? Chamamecero. Creo que, bueno, tanto Raúl Barbosa como Rudy Nini Flores sembraron muchísimo en aquellos pagos sobre esta música, ¿no? Y creo que hay mucho interés en el público francés y en Europa, sí, sobre el chamamé, sobre ese ritmo que para ellos por ahí es extraño o exótico, pero tiene una riqueza y un encanto increíble, ¿no? Sí, ellos se sorprenden en sí por el folclore nuestro, porque yo les contaba que precisamente el chamamecero, por ejemplo, cuando tiene que tocar un tema, nunca lo va a tocar igual. Primero porque uno lo aprende de autodidacta, de oído, sí, y no lee, la mayoría no leen músicas, ¿no? La gente de antes no leían, casi nadie. Entonces, obviamente que nunca iban a poder tocar el mismo tema 2 veces seguidas lo mismo, o sea, eso claro, no iba a suceder. Entonces ellos no entendían cómo podíamos retener tanta música en la cabeza y tocar siempre distinto. Y bueno, para nosotros también fue, en esos momentos uno no se da cuenta, ¿no? Después, sí, pero claro, sí, esto. Entonces nosotros aprendimos también muchísimo de ellos. Y bueno, como te decía, en octubre volvemos a viajar, y estamos muy contentos de poder llevar el chamamé. El bandoneón, asimismo, en el chamamé se ha ido acrecentando su protagonismo. Creo que hay muchos bandoneonistas que hoy tienen una preeminencia, una presencia muy acentuada en el chamamé de estos días, ¿no? Sí, bueno, como dije en el escenario hoy, Rudy Nini Flores, ellos se transformaron en grandes exponentes para toda esta nueva camada que se está acercando, ¿no? Al chamamé. Al chamamé quizás no tradicional, por así decirlo, y bueno, nada, nosotros lo tenemos a Rudy allá en Capital Federal, así que siempre nos cruzamos y compartimos musiqueadas y otras yerbas, ¿no?
Y bueno, como te decía, hay muchos jóvenes en el interior, ¿no? Y también ahí en Buenos Aires está concentrado una gran juventud que defiende y hace chamamé muy bien, ¿sí? Conozco, bueno, por nombrar a uno, a Juan Manuel Silveira, que es un bandoneonista de aquellos, tanto en el tango como en el chamamé. Pero bueno, ¿en quién te enfocaste así a nivel tradicional? Por ejemplo, Isaco, Cocomarola, ¿quiénes te marcaron? Bueno, justamente ellos dos fueron mis referentes de muy chica. Mi abuelo escuchaba permanentemente, la radio estaba prendida y yo no sabía quién estaba tocando, pero después él me contaba y siempre era Isaco Abitbol, Tránsito de Cocomarola, Abelino Flores, padre de Rudy Dini. Bueno, los de Maguaré también, Bruno Mendoza, Joaquín Sheridan, no, hubo un montón y después cordonistas también un montón, ¿no? Roque González, Ernesto Montiel. No, siempre estuve rodeada o por lo menos mi abuelo me inculcó el chamamé, ¿no? Desde sus raíces, ¿no? Y eso inconscientemente lo fui incorporando, ¿no? Mentalmente. Y entonces quizás cuando camino y escucho un chamamé por ahí, quizás no sé el nombre, pero sé que en algún momento lo escuché, entonces Claro. lo tengo ahí, lo tengo acá en la memoria y eso me enorgullece y le agradezco a mi abuelo porque hizo un trabajo hermoso Seguramente. bueno, de poner música permanentemente para que uno vaya sin querer absorbiendo, ¿no? Las escuelas de música popular han permitido también eso, ¿no? Que la intuición de aquellos pioneros, de aquellos primeros hombres y mujeres que hicieron nuestra música, hoy tengan esa posibilidad de perfeccionarse, de ampliar el horizonte, de alguna manera llevar adelante la música desde su visión, desde su manera de componer o de interpretar, ¿no? Sí, en el Te da otras conservatorio. herramientas por ahí. Sí, te da quizás más racionalidad a la hora de tocar, ¿no? Uno toca a veces y por ahí no entiende ciertas cuestiones, ¿no? Como te decía, que para mí es importante también saberlas, ¿no? Eso no quiere decir que uno va a tocar mecánicamente, ¿no? Sino que está bueno saber, ¿no? Qué es lo que está haciendo, ¿no? Y bueno, en los conservatorios allá en Buenos Aires, bueno, Andrés, hay muchos chicos acá que trabajan, Juan Pi de León, el flautista, Andrés, bueno, todos laburan también de docentes y son muy buenos profesionales, así que...
Finalmente, bueno, ¿cómo ves al chamamé en los escenarios, especialmente folclóricos nacionales o latinoamericanos, de los países limítrofes? ¿Hay interés o por ahí hay cierto olvido en algunas organizaciones, ¿no? Sí, yo personalmente creo que el chamamé, el verdadero chamamé se escucha más que nada, no sé si en los festivales, pero sí quizás en las peñas, así bien, donde la gente va exclusivamente a escuchar o a bailar, donde predomina donde la música es la protagonista, no el músico, ¿no? Claro. Entonces, eso por ahí lo que noto yo en los festivales chamameceros es que ya se transformó en un producto comercial al 100 al mango y nada, uno también, obviamente que nos ponemos mal, mucha gente que piensa totalmente distinto, pero es un trabajo que tenemos que hacerlo, ¿no? Permanentemente y aguantarnos, ¿no? Porque, como te digo, en los festivales, tanto en los de Corrientes, en los de Feral, a mí me gusta muchísimo porque es un festival netamente chamamecero, donde se mantiene la esencia y este año tuvimos la oportunidad de ir también. Pero bueno, en los festivales que ya son más grandes, ¿no? Para ellas se pierde un poco la esencia, ¿no? Y el protagonismo, en este caso el protagonista que es el chamamé. Así que... Bueno, muchas gracias, Milagro. Espero que las vimos por Morfina, un programa que tiene alcance nacional, y creo que eso también le hace muy bien al grupo. Espero que sigan este derrotero porque es muy importante para despertar orejas, de alguna manera, despertar oídos a otros sonidos, a otras creaciones y a otras inquietudes. Y a vos en lo personal lo mejor en el chamamé, que creo que es una música que no soy correntino, pero la amo profundamente. Bueno, muchas gracias también por sus palabras. Y bueno, nos estaremos viendo prontito y espero que hayan disfrutado del show de Don Olimpio. Con todo. Gracias, Milagro.
Chao.